Modelos físico-químicos que explican el transporte a través de la membrana. Soy de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, en la unidad de aprendizaje químico-farmacéutica, con la docente Mariana Campno. Mi nombre es Reina Estefanía del Ángel Ibarra Cruz y vengo a presentarles sobre el tema anteriormente dicho. En este video estaremos viendo el transporte a través de las membranas. El transporte de las sustancias a través de las membranas se realiza por el movimiento de entrada y salida de las moléculas. Un ejemplo sería que una ciudad que esté con mucho ruido, haya mucho bullicio, llena de gente entrando y saliendo, transportando mercancías, alimentos y productos de desecho. La membrana es como la puerta de entrada y salida de una célula, controlando qué entra y qué sale. La importancia de estos movimientos radica en que permite eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que se realiza en una célula. Para entender el mecanismo de las sustancias, tenemos que entender y comprender y saber una de las estructuras de las células, que esta es la membrana plasmática. La membrana plasmática es muy fundamental para la vida, ya que tiene múltiples funciones que son muy esenciales, como es el proporcionar soporte estructural a la célula. Esta también interactúa con el citoesqueleto, protege y mantiene la integridad de la célula, evitando la entrada de sustancias dañinas. Facilita la comunicación y el reconocimiento celular. Esa estructura también es selectivamente permeable. Esto nos quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y también detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. La membrana como dije, tiene una bicapa fosfolipídica, que en otras palabras se refiere a dos capas de estructuras llamadas fosfolípidos, que estas son las bolitas que están de color verde, que le unen proteínas, que son las de color morado, e hidratos de carbono. Como vimos anteriormente en sus tipos, existen dos mecanismos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana celular. Por un lado tenemos el transporte pasivo y por el otro lado el transporte activo. Empezando por el transporte pasivo, que este es el movimiento de partículas a través de la membrana que no requieren de energía, debido a que las sustancias se mueven de una zona mayor concentración a una de menor concentración. Uno de los principales mecanismos del transporte pasivo es la difusión, en el cual las sustancias pasan, como mencionamos anteriormente, de una mayor concentración a una menor concentración, aprovechando que estas sustancias son solubles en lípidos y que por lo tanto puedan atravesar la membrana celular sin ninguna necesidad de ningún tipo de proteína. Otro mecanismo, como podemos ver, que es la parte de medio, que es el transporte pasivo en la difusión facilitada, en la cual ciertas proteínas que se encuentran en la membrana van a adquirir diferentes configuraciones tridimensionales. Se van a construir ya sea canales, tubos o puertas por las cuales las sustancias van a poder ingresar al interior de la célula. Pasamos a lo que es el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, sí va a necesitar energía química para activar cambios conformacionales en las proteínas, lo que esto va a permitir que la sustancia pueda ser transportada del exterior al interior de la célula o viceversa. En esta podemos obtener sustancias que son transportadas desde el interior hacia el exterior de la célula.
Una vez entendido esto, eh, cómo se realiza el transporte de las sustancias hasta el interior y el exterior de la célula, este transporte de sustancias se puede dar de forma activa y pasiva. Sea de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía y para que pueda entrar y salir sustancias de estas, y llamados transporte pasivo cuando la entrada de las sustancias de la célula no requieran que gaste energía. El mecanismo del transporte a través de las membranas es pues el proceso de transporte de nutrientes a la célula. Como he dicho anteriormente, este controla la entrada y salida de nutrientes como lípidos, proteínas y carbohidratos. También contiene una bicapa lipídica que es la que actúa de barrera impermeable de flujo de moléculas hidrosolubles. Una de sus características pues es que se realiza en movimientos de entrada y salida, se realiza por medio de proteínas que transportadoras de la membrana y puede ocurrir a favor de contra de gradiente de concentración electrónico. En el transporte pasivo, ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o por difusión facilitada. En la difusión simple, en las moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbón y las sales pasan directamente a través de la fosfórica. Cuando la sustancia que se difunde en agua, el fenómeno se llama osmosis. Como podemos ver en los círculos que entran a la célula que son de color azul. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esta razón se necesita de ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas se puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las siguientes: la proteína canal. Estas son las que forman especies de canales donde pasan ciertas sustancias, y las proteínas de transporte, que estas son las que cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a las proteínas, así para posteriormente entrar a la célula, como podemos ver en el video. Para entender bien cómo es el transporte a través de la membrana celular, primero tenemos que entender también lo que son los gradientes, que el gradiente químico se dice que existe un gradiente cuando la concentración para un soluto, cuando existe una diferencia de concentración entre ambos lados de una membrana. Una sustancia puede moverse de un lado a otro en que esté más concentrada hacia el lado que su concentración es menor. Esto equivale a decir que se mueve a favor del gradiente de concentración. Este es un movimiento espontáneo. En cambio, una sustancia que se mueve del lado más diluido hacia el lado más concentrado lo está haciendo en contra de su gradiente químico, y este tipo de movimiento se necesita del aporte de energía. Ahora veremos el transporte activo, que este es el que necesita para atravesar la membrana de una gran energía, ATP, ya que necesita pasar de una menor concentración a una mayor concentración. Hay proteínas que participan en el transporte activo, de las cuales se conocen como proteínas bombas. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio. En las bombas de sodio-potasio intervienen dos sustancias: los iones de sodio, que se encuentran en el interior de la célula, que son de color azul, y de los iones de potasio, que se encuentran en el exterior de la célula, que son los de color amarillo. El proceso que se realiza es el siguiente: los tres iones de sodio se unen a la proteína y luego la proteína cambia de su forma, y aquí es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Y con eso dicho, los iones de sodio
salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte más es otro tipo de transporte activo en los que la partícula de gran tamaño son inducidos por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevar al interior de la célula. Este proceso se le conoce como endostosis. Si la sustancia es sólida se llama fagocitosis y si la sustancia es líquida, pinocitosis. Por último tenemos la exocitosis, que este es un proceso biológico que permite a las células expulsar al exterior sustancias grandes como partículas o moléculas. Esta está dividida en dos tipos: secreción constitutiva y secreción regulada. En conclusión, los modelos físico-químicos que se explicaron el transporte a través de las membranas son herramientas fundamentales y muy importantes para entender los mecanismos subyacentes a este proceso. Estos modelos, como el modelo de difusión pasiva, el modelo de transporte activo y el modelo de transporte facilitado, permiten explicar cómo las moléculas interactúan con las membranas y cómo se transportan a través de ellas. La comprensión de estos modelos son muy esenciales para comprender cómo se regula el flujo de sustancias esenciales. Muchas gracias por su atención.